Buenos días, niños. Bienvenidos a la clase de historia. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Alguien sabe qué es? Una vez mi papá me contó que es la ley máxima que rige la vida económica, social y política en México. Muy bien. ¿Alguien más? Establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Bueno, la Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por el presidente Venustiano Carranza en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. Maestro, Sí. la Constitución contiene los principios y objetivos de la nación. Yo sé que contiene 136 artículos y 19 transitorios, distribuidos en 9 títulos. Qué bueno que lo mencionas, porque el día de hoy nos enfocaremos en los 3 primeros artículos. Pero para que esta actividad sea más dinámica y entretenida, haremos una obra de teatro, donde representaremos a los presidentes de México y las reformas que hicieron a lo largo de sus sexenios correspondientes. Ahora, los presidentes a representar son Venustiano Carranza, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán Valdés, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y por último, Andrés Manuel López Obrador. ¡Comenzamos! Espera, antes de continuar, quiero recordarte que como nosotras, futuras educadoras, tenemos la responsabilidad de dar en marcha el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo hincapié que la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Esta debe de ser de forma universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Yo soy Venustiano Carranza y fui un político militar y empresario mexicano que promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, donde realicé 136 artículos y 19 transitorios, distribuidos en 9 títulos, donde decreto los 3 primeros artículos como: Artículo 1, 1917. En los Estados Unidos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Artículo 2, 1917. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Artículo 3, 1917. La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, los mismos que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparten en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministra de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Yo soy Lázaro Cárdenas y fui militar y político mexicano que reformó el artículo 3 de la Constitución en el año 1934, quedando como siguiente. Artículo 3. La educación que imparte el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y la vida social. Solo el Estado, Federación, Estados y municipios impartirá la educación primaria, secundaria y normal. Después de 12 años, entra a la presidencia Miguel Alemán Valdés. Yo soy Miguel Alemán Valdés. Fui un abogado, empresario y político mexicano que decretó la reforma del artículo 3 de la Constitución Política en el año 1946, quedando así. Artículo 3. La educación que imparta el Estado, Federación, Estados, municipios, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.
Yo soy José López Portillo. Fui abogado, profesor y escritor político mexicano. En el año 1980 llevé a cabo la tercera reforma del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando la fracción 8 del artículo 3 de la Constitución como siguiente. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Sigue el paso del tiempo y surgen más y más reformas. En este caso, Después de 12 años, damos plazo a Carlos Salinas de Gortari. Gracias por la presentación. Como ya escucharon, soy Carlos Salinas de Gortari. Fui un economista y político mexicano. Como bien saben, fui presidente del país de México durante los años de 1988 a 1994. Reformé el artículo 3 en el año de 1992, derogando la fracción 4, y se reforma la fracción 1 para pasar a ser la fracción 1 y 2. Se recorren en su orden las actuales fracciones 2 y 3 para ser 3 y 4 respectivamente, y se reforman además estas últimas. Al paso del siguiente año, nuevamente reformé el mismo artículo, donde el individuo tiene derecho a recibir educación, garantizada por el artículo 24. A libertad de creencias, dicha educación será laica y por lo tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Me presento, soy Vicente Fox. Fui un presidente del país de México del sexenio 2000 al 2006. Tuve la oportunidad de hacer la primera reforma del artículo 1, adicionando un segundo y tercer párrafo a este dicho artículo, y del artículo 2 en el 2001, reformando en su integridad el artículo 2. Al siguiente año reformé el artículo 3 para quedar como sigue. Todo individuo tiene derecho a recibir educación, federación, estados, Distrito Federal y municipios. Impartirán educación preescolar, primaria y secundarias. Educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica y obligatoria. Después de 5 años, que corresponde al 2006, reformé nuevamente el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Mucho gusto, soy Felipe Calderón. Fui un político y abogado mexicano donde desempeñé mi sexenio del 2006 al 2012, decretando la reforma del artículo 1 2011 y el artículo 3 2011-2012. En el artículo 1 se anexa lo siguiente: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 3 2011. Queda como: la educación que imparta el Estado tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Artículo 3 2012. De reforma el inciso C de la fracción 2, que dice: contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción de interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derecho de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos de sexo o de individuos. Al mismo tiempo, la fracción 5 del mismo artículo, que dice: además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial a la educación superior, necesarios
para el desarrollo de la nación y apoyará la investigación científica y tecnológica. Alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Yo soy Enrique Peña Nieto. Fui presidente de ANUS durante el sexenio de 2012-2018. Durante estos años reformé el artículo 2 y 3 para quedar de la siguiente manera. Se reforman los artículos 2, apartado B, quedando de la siguiente manera. La Federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. En el 2016 reformé el artículo 3, fracción 3, quedando de la siguiente manera. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción 2, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios y los términos y condiciones de evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Mexicanos y mexicanas, me presento, me llamo Andrés López Obrador, soy político y escritor mexicano y como saben, actualmente ocupo el cargo presidencial del país de México, que va del año 2018 al 2024. Llevé a cabo la cuarta reforma del artículo 2 de la Constitución en el año 2019. En la fracción 7 del apartado A. 2 meses después, reformé el mismo artículo, adicionando un apartado C, quedando como siguiente. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidad afromexicanas, cualquiera que sea autodenominado como parte de la composición pluricultural de la nación, tendrá en lo conducente los derechos señalados a los apartados anteriores del presente artículo, en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. De igual modo, en el mismo año 2019 realicé la 11ª reforma del artículo 3 de la Constitución, donde los párrafos primero y actual, segundo correspondiente con su numeración para ser el cuarto, las fracciones segunda, inciso C, párrafo 5, 4, párrafo primero y su primer inciso A y el 9 del artículo. Recuerden, abrazos, no balazos. Los alumnos de la clase de Historia del primero A y quienes estuvieron detrás de ellos les agradecen su atención.